Buenas tardes al honorable Cabildo y a la población en general. Sean bienvenidos a esta 23ª sesión de Cabildo con carácter ordinario. Como acto protocolario, iniciaremos con el pase de lista de asistencia. Atención, por favor. Licenciada Joana Fernández Sánchez, Presidenta Municipal Constitucional. Presente. Licenciado David Jonathan Álvarez Galván, Síndico Municipal. Presente. Ciudadana Catalina Garrido Sánchez, Primera Regidora. Informó al cuerpo edilicio que la regidora, por motivos personales de fuerza mayor, no podrá estar presente en la sesión del día de hoy. Ciudadano Alfredo Martínez Ramos, Segundo Regidor. Presente. Ciudadana Minerva Chinasca Jaén, Tercera Regidora. Presente. Ciudadano Alan Faustinos de la Rosa, Cuarto Regidor. Presente. Ciudadana Juana Amos Martínez, Quinta Regidora. Presente. Licenciada Verónica Nanífero Román, Sexta Regidora. Presente. Ciudadana Griselda Garrido Arce, Séptima Regidora. Presente. Se le informa al honorable Cabildo que hasta el momento existe el quórum legal para sesionar, encontrándose la mayoría de sus integrantes. Es así como debe pasar al segundo punto de la orden del día, cediendo el uso de la voz a la licenciada Joana Fernández Sánchez, Presidenta Municipal Constitucional de Rango del Aire. Pido a los presentes, por favor, ponernos de pie. Gracias, secretaria. Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Saludo con gusto a síndicos, regidoras y regidores y a toda la gente que nos ve por medio de esta transmisión. Estamos reunidos en el Salón de los Presidentes de Palacio Municipal con la finalidad de cumplir con la 23ª sesión de Cabildo de carácter de ordinaria, siendo las 6:05 horas del día 8 de julio del año 2025. Gracias por su participación y sean todos bienvenidos. Secretaria, por favor, déle seguimiento al siguiente punto. Claro que sí, Presidenta. El siguiente punto es referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, para lo cual esta secretaria del Ayuntamiento solicita a los presentes miembros la dispensa de la lectura de la misma. Si están a favor de la presente moción, levanten la mano en señal de aprobación. Gracias. Quinta Regidora, Juana Amos Martínez, expresa la intención de su voto y si así desea motivarlo. Buenas tardes a la ciudadanía, buenas tardes regidores, síndico y presidenta. Mi voto es en contra con fundamento en el capítulo 2, artículo 28, inciso B de la Ley Orgánica Municipal. Y sigo insistiendo que no se dispense la lectura del acta para que también se agilice la firma. ¿Es cuánto? Gracias. Presidenta, se le informa que la dispensa del acta de la sesión anterior ha sido aprobada por mayoría, con 7 votos a favor, 1 voto en contra y 0 votos en abstención, por lo cual le solicito me permita pasar al siguiente punto. Adelante, secretaria, por favor, vaya con el siguiente punto. Al momento, Presidenta, el siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación del orden del día, siendo considerados a tratar los siguientes puntos. Punto número 1. Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2. Declaración de la apertura de la sesión. Punto número 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 4. Lectura y aprobación de la orden del día. Punto número 5. Presentación de asuntos y turno de comisiones. Punto número 6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Ayuntamiento para emitir su voto en observancia de la minuta proyecto de decreto por el que se reformarán el párrafo 40º, la fracción 2, 4 y 5 y los párrafos 1, 2, 3, 16 y 18 de la fracción 8 del artículo 5 y la fracción 1 del artículo 130 bis. Se adiciona el párrafo 6 recorriendo los subsecuentes, el artículo 129 y se derogan los párrafos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 de la fracción 8 del artículo 5, la fracción 8 del artículo 51, la fracción L del artículo 61, la fracción
La fracción 62 del artículo 77 y el inciso E de la fracción 3 del artículo 88 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Punto número 7, asuntos generales. Y punto número 8, clausura de la sesión. Dicho lo anterior, Presidenta, si me lo permite, se someterá a votación de los integrantes del Cabildo el orden del día. Adelante, secretaria, por favor. Claro que sí, Presidenta. Quien esté por la afirmativa de aprobar el orden del día, tenga bien manifestarlo levantando la mano. Gracias. Se le informa, Presidenta, que el orden del día ha sido aprobada por mayoría, con 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención, por lo cual le solicito me permita pasar al siguiente punto. Adelante, secretaria, proceda, por favor. Gracias, Presidenta. El siguiente punto corresponde a la presentación de asuntos y turno de comisiones, donde se le informa a los miembros del Ayuntamiento que hasta el momento no hay asuntos y o turno a comisiones que se deban deliberar en la presente sesión de Cabildo, por lo cual le solicito, Presidenta, me instruya pasar al siguiente punto de la orden del día. Adelante, secretaria, por favor, proceda con el siguiente punto de la orden del día. Al momento, Presidenta. El siguiente punto es el correspondiente al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Ayuntamiento para emitir su voto en observancia de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 40, las fracciones 2, 4 y 5, y los párrafos primero, segundo, tercero, 16º y 18º de la fracción 8 del artículo 5 y la fracción 1 del artículo 130 bis. Se adiciona el párrafo 6 recorriendo los subsecuentes al artículo 129 y se derogan los párrafos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 de la fracción 8 del artículo 5, la fracción 8 del artículo 51, la fracción 9 del artículo 61, la fracción 47 del artículo 77 y el inciso E de la fracción 3 del artículo 88 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Por ello, se le cede el uso de la voz a la licenciada Joana Fernández Sánchez, Presidenta Municipal Constitucional, para el desarrollo del presente punto. Gracias, secretaria. Doy de conocimiento a nuestros ediles y a toda la ciudadanía que se recibió mediante correo electrónico el oficio 62 SAP/094/225 2025, en el cual se comunica e informa que en sesión realizada en fecha 26 de junio de 2025, la honorable 62 legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México tuvo bien aprobar la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo 40, las fracciones 2, 4 y 5 y los párrafos primero, segundo, tercero, 16º y 18º de la fracción 8 del artículo 5 y la fracción 1 del artículo 130 bis. Se adiciona el párrafo 6 recorriendo los subsecuentes al artículo 129 y se derogan los párrafos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 de la fracción 8 del artículo 5, la fracción 8 del artículo 51, la fracción L del artículo 61, la fracción 62 del artículo 77 y el inciso E de la fracción 3 del artículo 88 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. En dicho oficio especifica que lo hacen en conocimiento para que el Ayuntamiento se sirva a emitir su voto en observancia de lo dispuesto en los artículos 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Como pueden ver en los anexos adjuntos al citatorio de esta sesión de Cabildo, la reforma se encuentra en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, un tema que desde nuestra trinchera ha sido respetado y cuidado. La finalidad de esta reforma es la de armonizar la Constitución local, sustituyendo el INFOE por los órganos garantes en sintonía con la nueva ley general en materia. Lo que nos están anteponiendo, bueno, es la presentación de las modificaciones que hicieron ya en proyecto de decreto. Es un dictamen que ya pasó a la legislatura y bueno, pues a nosotros como municipio nos corresponde dar esta aprobación
para reforzar los trabajos que esté haciendo el gobierno del Estado. Es cuanto, secretaria. Presidenta, si me lo permite, pasaría a votación. Quien esté por la afirmativa de aprobar y emitir su voto en observancia de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 40, las fracciones 2, 4 y 5, los párrafos primero, segundo, tercero, 16º y 18º de la fracción 8 del artículo 5 y la fracción 1 del artículo 130 bis, se adiciona el párrafo 6, recorriendo los subsecuentes al artículo 129 y se derogan los párrafos 4, 6, 7, 8, 9, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º y 17º de la fracción 8 del artículo 5, la fracción 8 del artículo 51, la fracción N del artículo 61, la fracción 47 del artículo 77 y el inciso E de la fracción 3 del artículo 88 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, tenga bien manifestarlo levantando la mano. Gracias. Se le informa, Presidenta, que al emitir su voto en observancia de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 40, las fracciones 2, 4 y 5 y los párrafos primero, segundo, tercero, 16º y 18º de la fracción 8 del artículo 5 y la fracción 1 del artículo 130 bis, se adiciona el párrafo 6, recorriendo los subsecuentes, el artículo 129 y se derogan los párrafos 4, 6, 7, 8, 9, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º y 17º de la fracción 8 del artículo 5, la fracción 8 del artículo 51, la fracción N del artículo 61, la fracción 47 del artículo 77 y el inciso E de la fracción 3 del artículo 88 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, ha sido aprobado por mayoría, con 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención, por lo cual solicito a la Presidenta me permita pasar al siguiente punto de la orden del día. Adelante, secretaria, dé seguimiento a la orden del día. Claro que sí, Presidenta. El siguiente punto es el correspondiente a los asuntos generales, por lo cual cedo la palabra a Presidenta, Síndico, Regidoras y Regidores. Se cede el uso de la voz a la quinta regidora, Juana Amos Martínez. Nada más comentarle, secretaria, si aunque nos envía el orden del día digital, que nos pueda enviar en físico, porque hoy creo que nadie lo tiene y para mí es un poquito complicado leerlo en digital. Entonces, eso es todo. Gracias. Pues tomamos nota. Se cede el uso de la voz a la licenciada Joana Fernández Sánchez, Presidenta Constitucional de Tenango de Ley. Bien, pues nuevamente les saludo con muchísimo gusto. Hacerles la cordial invitación a que todas las personas puedan checar la página institucional de Tenango del Aire, Casa de Cultura, DIF y CUFIDE, porque tenemos nuestros cursos de verano. En CUFIDE están del 21 al 8 de agosto, Casa de Cultura, DIF. Acérquense para que en estas vacaciones, bueno, pues nuestros niños tengan alternativas en disciplinas deportivas. Va a haber un campamento también que está organizando en CUFIDE, también las disciplinas que tenemos en Casa de Cultura. Bueno, pues tengan en cuenta que este gobierno está trabajando también hasta en vacaciones para que todos los niños tengan una oportunidad de recreación. Asimismo, hacerles la cordial invitación a toda la ciudadanía para que nos sigan apoyando en mantener las calles limpias, para que no haya basura y que también al pasar las festividades patronales nos puedan apoyar en retirar el adorno que está en las calles, porque se está yendo a las coladeras, eso nos está causando algunos conflictos, se está enredando en los cables de luz, lo cual ya también provocó un corto. Entonces, bueno, pues pedirles que con esa misma devoción que en un momento dado se ponen, también tengamos la responsabilidad de retirarlos pasando nuestras fiestas patronales. Decirles que estamos aquí para servirles en el municipio de Tenango del Aire, que todas las áreas están trabajando precisamente para poder servir.
porque somos un gobierno comprometido con cada uno de ustedes. Esperen también, ya muy pronto estarán los subsidios que estaremos manejando. También tenemos grandes noticias en cuestión de educación, estamos trabajando con la rehabilitación de bibliotecas, entonces estamos muy comprometidos con todos y cada uno de ustedes. Es cuanto, secretaria. Presidenta, al no haber más participaciones, le informo que el punto ha sido cumplido, por lo que me permito solicitarle declare concluida la 23ª sesión de Cabildo con carácter de ordinario. De pie, por favor. Bien, pues muchísimas gracias, compañeras y compañeros, regidoras, regidores, síndicos, secretaria. Gracias a todo el equipo de la Administración Pública Municipal que está esforzándose también en estar realizando los trabajos con la finalidad de poder hacer un buen servicio a toda la comunidad. Cualquier cosa, estoy para servirles. Y bueno, pues damos por concluida la 23ª sesión de Cabildo con carácter de ordinaria, siendo las 6:20 del día 8 de julio. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena y excelente tarde.